hay demonios o hay entidades que son tan grandes, que cuando están al lado tuyo tú temblarías, sentirías que te derrites. Pero ese llamado, esa unción de liberación que está dentro de ti te mueve y te saca. En ese momento se te olvida que si es grande, no, más grande es el que está en mí. Hay gente que habla del mundo espiritual pero no lo conoce. Hay gente que habla de demonios porque escuchó la historia de otro, pero no porque tenga una experiencia con demonios. Hay gente que reprende demonios pero no ha visto nunca uno. No sabe ni siquiera qué está reprendiendo. Hay gente que tú escuchas atando principados, potestades, como si estuviéramos hablando de un hombre fuerte. Cuando se compone, hablemos de potestades, por ejemplo, de territorios, tiene 70 senos, cada seno tiene 10,000 legiones, cada legión se compone de 6,000 demonios. Entonces no podemos hablar de una potestad de estas como si fuera un hombre fuerte, atarlo de manos y pies y suéltelo. No, realmente no. Cuando yo llegué a República Dominicana, a mí se me manifestó, se me permitió conocer lo que operaba espiritualmente y era un dragón rojo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy tenemos un contenido especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a estar hablando sobre las profundidades del mundo espiritual. Quizás hoy vamos a hablar un tema que nunca antes has escuchado y lo vas a escuchar por aquí, por Excelencia Cristiana Televisión. Tenemos la pastora Quiñones, la cual ella trae un conocimiento revelado sobre el mundo espiritual de las tinieblas. Dios le bendiga, pastora. El Señor le bendiga, amada pastora, y a la audiencia el Señor les bendiga de una manera muy especial en esta tarde. Amén. Estuvimos hablando detrás de cámara de los espíritus lunares. ¿Puede usted definirnos cuáles son estos espíritus? Los espíritus lunares sabemos que la luna tiene influencia sobre la tierra. Y yo le hablaba y le comentaba un poco sobre que no existe brujería, hechicería en el planeta que no tenga que ver con la energía de la luna, con la influencia de la luna en la tierra. Esos espíritus lunares, ellos, en lo que el Señor a mí me instruía y me guiaba, era que son los que someten la voluntad completa del ser humano, ¿sí? Toman posesión por lo general cuando vemos que estos espíritus lunares afectan las generaciones, ellos toman posesión del cerebro cuando está el feto en el vientre. Cuando el bebé está haciendo ahí su evolución, está creciendo hasta ahora, ellos, incluso en el momento de que se engendra, es ahí donde ellos están y toman el control completo. Vemos los niños con síndrome de Down, vemos los niños con autismo, ¿sí? Bueno, son como unas 60 enfermedades realmente que vemos que están afectados directamente, ejercidos por los espíritus lunares. El Señor a mí me instruía en una de sus instrucciones, cuando me llegó a mí un espíritu de epilepsia. Me acuerdo que el Señor a mí me mostraba primero los casos en sueños. Yo tenía el caso en mi sueño y Él me instruía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. De esta manera es que vas a poder obtener esa liberación. A uno lo instruye el Instituto Bíblico, lo prepara con citas bíblicas, con enseñanza bíblica o a profundidad de la palabra. El Espíritu Santo era el que a mí me preparaba en la liberación, porque eran casos que yo vivía en mi congregación, pero yo no sabía cómo era la guerra espiritual. O sea, yo venía de una iglesia que hacía guerra espiritual. Íbamos y bueno, eran unas batallas, salíamos de los servicios, de esos servicios donde se sacaban demonios, o nosotros considerábamos que la gente era libre porque la gente, las personas influenciadas gritaban, aullaban, hacían un montón de cosas y nosotros fuera. Yo recuerdo que 2-3 días haciendo una liberación, ¿cierto? Una liberación sin conocimiento. Wow. Solo ahí con el discernimiento espiritual de que había una opresión demoníaca, de que estaba enfrentándonos a algo, estábamos en un enfrentamiento espiritual y desde nuestra fuerza y la misericordia de Dios, pero realmente la persona seguía influenciada y no habían cambios.
en esa búsqueda, yo recuerdo que yo participé, yo me pagaba seminarios y cosas, buscando la manera de entrarnos y profundizarnos en el mundo espiritual. Pero el Señor no, el Señor empezó a instruirme Él. Cuando yo ya estoy en el pastorado, el Señor me colocaba en los casos y yo decía, bueno, Él me los colocaba en un sueño. En un sueño llegaba, me acuerdo, es que algo que marcó mi vida fue el de epilepsia, porque en mi sueño llegaba una joven con un ataque de epilepsia, se manifestaba, llegaba y yo decía, bueno, pero ¿y acá cómo se saca esto? O sea, que es algo tan fuerte. Y el Señor me dijo, mira, se saca de la siguiente manera, así como que me sentaban en un pupitre y me decían, hay que hacer esto. Debe de hacer una imposición de manos por 7 días sobre la persona. No puede faltar un día, tiene que ser 7 días seguidos, porque hay un código ahí también. Me dijo, tienen que ser 7 días seguidos. Yo, bueno, tiene que romper el acta médica que le dieron acá en la tierra, donde la declararon epiléptica. Ahí, ese acta con el que se levantó contra ella, ese es el acta que hay que romper. Le van a traer la copia, pero tiene que romper, es la original. Wow. O sea, mira cómo son las cosas, todo es una legalidad. Amén. Pero así como, o sea, la palabra dice que lo que decretamos acá en la tierra es decretado en el cielo. Y yo decía, bueno, yo recuerdo que cuando llegó el caso, porque como a la semana me llegó el caso, cuando me llegó me acordé de lo que el Señor ya me había instruido hace una semana. Y cuando yo le digo que necesito el acta médica, me llevan la copia como el Señor me dijo. Pero acuérdese que no era la copia, era el original. Cuando llevan el original se quebranta, se rompe, se inicia la liberación. Mire, les cuento que esos días son los más catastróficos para la persona que recibe liberación. Porque el enemigo trata de quitarle la vida con el agua, con el fuego, con lo que sea. Pero para que esa persona no complete los 7 días. Inmediatamente uno como que decía, bueno, voy a hacerme cargo de eso, voy a administrar esa liberación, ¿sí? Entonces hay que hacer un ayuno, porque el mismo Señor habla y cuando le preguntan, bueno Señor, pero ¿cómo hace uno para sacar esos demonios? Decían, este género solo sale con ayuno y oración. Entonces hay gente que le da como otra interpretación a esa palabra, pero no, a mí el Señor me decía, para ese ayuno tienes que entrar en un ayuno de 7 días para esa liberación. Y no es un ayuno, es un ayuno total, en seco. Wow. 7 días. Y yo ingresaba en el ayuno, pero también el demonio lo que operaba y lo ponía en ayuno a él. Wow. Y esa persona no recibía agua, no recibía comida, le rogaban, le colocaban y lo dejaban en un estado como anestesiado. Él era así. No recibía nada porque sabía que había una guerra espiritual por esa persona, Wow. por lo que estaba ahí. Y no lo tenía atado de un tiempo, sino de muchos años, ¿sí? Ese tipo de liberaciones son liberaciones bastante profundas. Y recuerdo que cuando le ministré el primer día, era una silla rimas, yo recuerdo que volteó la silla, que quedó parada la silla en una sola patica, como que la cambió, eso parecía como la película del exorcista, y ese hombre así, y el estómago de él se puso como si estuviera embarazada, como una embarazada de muchos meses. Era impresionante. Mi hija, recuerdo que la primera vez que mi hija vio esa administración acompañándome, mi hija le provocaba salir corriendo. O sea, del miedo porque es una opresión bastante fuerte. Amén. Es una posesión completa. Amén. Sometida a la voluntad, dañando la vida por completo, porque es una persona que no tiene independencia, que pasa a depender de medicamentos, de otras personas. Amén. ¿Sí? O sea, es totalmente oprimida. Pero el Señor me decía, es un espíritu lunar porque somete la voluntad del hombre. Epilepsia, locura, ¿sí? Demencia, todos ellos hacen parte de un solo reino que se llama la casa de estupor. Nubla los sentidos, los entenebrece los sentidos. Tiene que ver también el espíritu de la religiosidad, de la idolatría, porque la religiosidad no solamente está entre los idólatras o el que adora una imagen, sino que se ve en muchas otras cosas. La religiosidad entenebrece los sentidos. Personas que ven pero no ven. Dice la palabra, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Wow. ¿Sí?
Impresionante, pastora. Una de las cosas que nos llama a nosotros realmente la atención en este testimonio de este espíritu lunar de epilepsia que estaba atacando a este joven, usted nos comentaba que eran 7 días de imposición. ¿Qué tiempo, por ejemplo, usted duraba en estos 7 días de imposición? ¿Cuándo usted decía, bueno, mañana continuamos? Yo le colocaba la cita todos los días a la misma hora. Es decir, le decía a las 6 de la tarde, porque hay que entender algo, mire. También hay que entender los portales de los horarios, los portales de las vigilias, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que son los portales donde las tinieblas se unen con la tierra. Así es. Entonces ahí la opresión y la guerra es un poquito más fuerte y más duro que en el día. Así y es. también hay cambios de guardias, ¿no? Entonces no es lo mismo los ángeles que están en el día, no son los mismos que están en la noche. Así es. Hay cambios, hay portales donde se abren ciertas cosas. El Señor a mí me llevaba y tuve la oportunidad, por la misericordia de Dios, de entrar en portales de la madrugada donde de verdad solo en esos horarios, en ese horario se abrían portales de gloria de Dios solo para esa hora. O sea, no era ni antes, ni después, ni un segundo, ni un minuto después, sino que Él decía, a esta hora pasa tal cosa, es solo a esta hora. Así que si quieres volver acá tendrás que entrar a esta hora, si no, no entraste. Y sí, realmente era así. Entonces yo le colocaba como un horario, bueno, mañana a tales horas, y a esa hora, que casi siempre era a las 3 de la tarde, a esa hora era la hora que le ministraba. Pero vuelvo y le digo, o sea, era todos los días, no se puede dejar un solo día, tiene que ser los 7 días. Esto lo aprendí con epilepsia, después más adelante para ministrar personas que estaban cautivas con alguna aflicción en el cuerpo, en los huesos, algo. Le hacía imposición de manos también, pero también habían, es que Dios, la guerra espiritual no es solamente verbal, mire, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la palabra. Así es. Y a veces hay gente que me llama a mí y me dice, pastora, pero ¿yo qué hago? Tengo esta lucha, me han ministrado liberación, no pasa nada, no hay cambio, no sucede nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recibo la liberación? ¿Por qué no puedo con esta guerra? ¿Por qué esto? Porque nos falta conocimiento. Nos falta conocimiento. No podemos ir a hacer una guerra territorial a una ciudad o a una iglesia, a algún territorio, como la estamos haciendo quizás en nuestra casa, como la hacemos por lo general por nuestra familia, por nosotros. No. Hay que mover ángeles que son diferentes, no, aprender que hay ángeles que tienen ciertos rangos, que tienen ciertos comandos para dirigir, para actuar, ¿sí? Que una guerra territorial tiene también principados, dominios que están ahí en esa zona. ¿Voy a ir yo de una manera legal a tomarme ese territorio o lo estoy haciendo en ilegalidad? Sí, porque también eso es lo otro. Tengo que examinar, ¿estoy alineado para hacer esta guerra o no estoy alineado? ¿Se pueden hacer guerras espirituales mediante decretos? Sí, se pueden hacer guerras espirituales porque alguien me preguntaba, pastora, ¿hay actos proféticos que provocan guerra o que traen victoria sobre una guerra? Sí, por ejemplo, eso de romper el acta de un epiléptico, ese es un acto decreto, es un decreto profético. Se hizo acá en la tierra, pero también fue hecho arriba, pero fue mediante un acto, una acción, ¿sí? Entonces también hay eso, se pueden hacer guerras a través de una corte celestial, sí, claro, a través de una corte, pedir una audiencia para un caso especial, específico, pero hay algo que debe de tener todo guerrero, toda guerrera, toda persona que está ahí mirándome y que quiere tener la victoria segura. Vemos siempre que en la palabra de Dios el Señor nos habla y nos muestra en su palabra a través de los grandes hombres de Dios que siempre Dios tenía una estrategia para una batalla. Las batallas y las victorias del pueblo de Israel tenían una estrategia de pelea, una estrategia de batalla. No fue, no, vaya a Jericó, que ya no, le dijo, no, vaya a Jericó y haga allí un acto. Amén. Rodea Jericó, alaben eso, porque yo también he aprendido algo, pastora,
que en la alabanza hay liberación. Amén. Han habido lugares que yo he ido a tomarme donde es a través de la alabanza la única manera que se rompen los cielos, que se abren los cielos es con los adoradores, con la adoración y con la alabanza. Pero en la alabanza se mueven ángeles de liberación, ángeles de milagros. Hay que llevar el pueblo a que se conecte con Dios a través de la alabanza. Los cultos más maravillosos y gloriosos que nosotros hemos podido ministrar por la misericordia de Dios, dándole la gloria y la honra solo a Él, es a través de servicios de alabanza. Ahí pasan milagros extraordinarios, creativos, sanidades, liberaciones maravillosas. ¿Que quién las hace? Las hace el Señor, ¿cierto? Pero hay que provocar la atmósfera, hay que transformar la atmósfera, hay que cambiar atmósferas de milagros, atmósferas de liberación, atmósferas proféticas. Esto lo provocamos, eso no está solo, hay que provocarlo. Amén. Es impactante todo lo que usted nos está diciendo, y una de las cosas que llama mi atención es cuando vamos a tomar territorio. Una de las cosas que debemos de hacer es una cartografía espiritual. Claro que sí. Del lugar. O sea, que no podemos ir a tomar un territorio sin hacer primero una cartografía. Explíquenos un poquito sobre esto. Para hacer una toma territorial, primero tenemos que ir con la guianza del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, cuando se fue, me dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Consolador que os guiará. Entonces, ¿qué va a hacer el Consolador? El Espíritu Santo, glorioso, amado Espíritu de Dios, nos va a guiar. ¿Queremos tener una victoria? Busquemos la estrategia de Dios. Dios tendrá la estrategia de esa batalla. Entonces vamos a presentar el territorio, el terreno que queremos. Señor, guíanos, danos la autoridad del lugar. Sí, danos la autoridad del territorio. Claro, lo que tú dices, se tiene que sacar el mapa de esa ciudad. El mapa del lugar, del terreno. No hablemos de ciudades, hablemos de iglesias, por ejemplo, porque hay iglesias que están en terrenos que son tan fuertes y oprimidos tanto por las potestades de las tinieblas, que ellos tienen que hacer una batalla ahí territorial para poder estar. Wow. Porque ¿qué pasa? Porque hay iglesias en las cuales no se ha hecho ninguna batalla territorial y no va nadie. Los mismos brujos y hechiceros de la zona van y establecen demonios que hacen que la gente se devuelva de desánimo. Hay gente que puede estar animada, vamos para el culto, pero cuando va llegando ya, sin entrar, ya tienen sueño. Ya tienen pereza, tienen sueño y llegan ahí y se quedan dormidos. Sí. ¿Es así o no es así? Se quedan dormidos en el servicio y siguen ahí con ese sueño, van a cantar y como que les duele las manos, les duele los brazos, no pueden aplaudir, no pueden estar. Sí, porque no se ha tomado el territorio, porque no se ha limpiado la atmósfera del lugar. Tenemos que usemos las armas espirituales. El apóstol hablaba de qué, de que la lucha no era contra carne ni sangre y que tomáramos que usáramos esas armas espirituales, que no hablaba de armas carnales, sino que espirituales, enfocados en qué, en el trabajo que el Señor iba a hacer, pero es a través de nosotros, ¿sí? Pero necesitamos el conocimiento para poder hacerlo, porque sin conocimiento estamos haciendo una guerra mal enfocada o estamos haciendo una guerra sin estrategia. Y vaya y mire en la palabra de Dios, las batallas de Gedeón tenían estrategia, las batallas de Josué tenían estrategia. Vuelvo y le repito, la toma a Jericó. ¿Cómo fue esa toma? Fue no, vamos a ir a Jericó a tomarnos Jericó. No, fue una estrategia que Dios diseñó y les dijo, vea, vayan y háganlo. Y les dio un número. Y repítanlo. Era la estrategia de Dios para el pueblo de Israel, diciendo, les voy a dar la victoria, pero sigan. Pero cuando Josué como que quiso decir, no, lo voy a hacer de esta manera, sí lo logró, pero dice que perdió muchos hombres en una batalla sin estrategia. ¿Sí? O sea, que la misericordia de Dios está con nosotros. Lo que les digo, yo llegué a ministrar, a estar en guerras espirituales donde no tenía el conocimiento, la retaliación, la venganza era durísima. Era que salías de ministrar liberación, no, y wow, decías, no, increíble, Dios hizo cosas increíbles, pero yo duraba una semana tirada en la cama, enferma. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una guerra sin conocimiento.
Cuando ya aprendimos que tocaba tal la retaliación, la venganza, que borrar las huellas, porque nos seguían espiritualmente, había un rastreo espiritual. Recuerdo que estaba en la ciudad de Villanueva y hubo una liberación de una señora. Recuerdo que ese día trabajé como muchísimo y eso fue en las horas de la madrugada que yo vine orando por ella. La persona a la que ya como que tú dices, estoy ya muy cansado hoy, se ha hecho mucho, pero ya dijeron, vaya, ore por esta persona, que fue la que se encargó de traerla como al evento que tenía como tal allá. Era imposible decirle que no porque era la persona que nos había ayudado para hacerlo. Cuando llego a esa casa, yo tengo una batalla campal en esa casa, porque la señora tenía como tesoros de la tierra guardados, y esos tesoros, acuérdense que son asignados ciertos demonios para cuidar ese tipo de tesoros, ¿sí? Que eran unos duendes pequeñitos. Yo vi 5 duendes. Entre más pequeño sea el tamaño del demonio que se presenta o se muestra, más fuerte es. Y uno pensaría que no, que son como los más débiles y como esos demonios altos y grandes que tú ves. No, entre más pequeño es más fuerte. Se le ministra liberación a la señora, o sea, algo inesperado porque no íbamos a ministrar liberación, solo íbamos a orar por ella. Pero lo que pasa ahí es tremendo. Salgo de ahí, termino pues con ella, me despido de los pastores con los que estoy y me dirijo a otra ciudad que es Villavicencio, que queda que como a unas 2 horas en ese tiempo quedaba porque había como arreglos en la vía. Cuando llego al hotel a dormir, llego muy cansada, ya prácticamente era de día, te estoy hablando que llegué como a las 6:30, 7 a dormir. Llego muy cansada, me acuesto y veo que me abren la puerta del baño en el hotel. Yo digo, no está pasando. Enciendo, era una tablet lo que tenía, enciendo una tablet ahí cuando veo que suben y le bajan el volumen a la tablet. Prenden y apagan el televisor. Ok. Y yo, no puede ser, déjenme en paz. O sea, yo vengo a dormir, vengo cansada, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ellos me siguieron hasta el hotel. Ahí estaban los 5 que había visto en esa casa. Solo oré, reprendí y se fueron. Pero entonces nótese que sí hubo una huella que ellos siguieron. Hubo una huella, tal vez por mi cansancio, por mi agotamiento. No, borré las huellas, eliminé los rastros y hubo un seguimiento que me hicieron. ¿Sí? Entonces, es falta de conocimiento, porque hacemos guerra y dejamos todo abierto. Pues claro, va a venir la retaliación, viene la venganza, viene el ataque. Esto no es un juego. Hay gente que cree que la guerra espiritual es un juego y no es un juego, es más real de lo que se imagina. He visto guerreros que han perdido hijos decapitados a causa de irse a hacer una guerra en ilegalidad. Porque aún estando en pecado se van a hacer guerras. Así es. No, es que Dios está conmigo, pero realmente en la vida ya secreta, oculta que tiene, porque hay gente que tiene doble vida, sí, se van con esa legalidad que tiene el reino de las tinieblas ahí por ese pecado que tienes oculto, a hacer una guerra y terminan con los hijos decapitados. Entonces es algo para tomarlo en cuenta y tener presente que la guerra espiritual es algo serio, de responsabilidad, por su propio bien, por el bien de su familia, ¿sí? Si no estoy en integridad con Dios, con las puertas cerradas al pecado, puertas cerradas a demonios, no debo meterme a hacer guerra espiritual. No puedo meterme en territorios ajenos. No es lo mismo reprender un demonio, ministrar una liberación en la iglesia, que irse a una casa por allá donde nadie es cristiano, donde solo maldicen y fornican y hacen un montón de cosas, a hacer una guerra. No es igual. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy entrando en un territorio que no es el mío. Me estoy metiendo en territorios ajenos que va a traer retaliación, venganza y con derechos legales. Wow, es impresionante, pastora, y quiero hacerle 2 preguntas en relación a lo que usted ha comentado. La primera es la siguiente: ¿qué pasa a veces con estos evangelistas
misioneros y demás, ministros de Dios, que van a una campaña, a un lugar, a un terreno fuera ya de ellos propiamente, y en medio de la campaña comienzan a desafiar ciertas entidades en ese lugar. O sea, comienzan a proferir palabras en contra de esas entidades que en el momento realmente no le están haciendo nada, por así decirlo, ¿no? Porque no se están manifestando. ¿Qué sucede con esto? Esto es una falta de conocimiento de estos predicadores que comienzan a mencionar diferentes tipos de entidades y te corto la cabeza y tienes que someterte. O sea, esas son las palabras que utilizan en el momento de la campaña, quizás para impresionar, para que vean que tienen mucho poder, mucha unción, no sé, o desconocimiento. Pero ¿es correcto este tipo de manifestación? No, es lo que se deja ver en eso, evidentemente, es la falta de conocimiento. Hay gente que habla del mundo espiritual, pero no lo conoce. Amén. Hay gente que habla de demonios porque escuchó la historia de otro, pero no porque tenga una experiencia con demonios. Amén. Hay gente que reprende demonios, pero no ha visto nunca uno. Así es. No sabe ni siquiera qué está reprendiendo. Hay gente que tú escuchas atando principados, potestades, como si estuviéramos hablando de un hombre fuerte. Cuando se compone, hablemos de potestades, por ejemplo, de territorios. Amén. Tiene 70 senos, cada seno tiene 10,000 legiones, cada legión se compone de 6,000 demonios. Entonces no podemos hablar de una potestad de estas como si fuera un hombre fuerte, atarlo de manos y pies y suéltelo. No, realmente no. Cuando yo llegué a República Dominicana, a mí se me manifestó, se me permitió conocer lo que operaba espiritualmente, y era un dragón rojo enorme, grandísimo. Y yo le contaba a Camilo, wow, vi lo que opera espiritualmente, lo que busca oprimir esta nación. Y él me decía, sí, ¿y cómo voy yo a decirle a ese dragón en mi ignorancia, oh dragón, te saco la lengua, te corto la cabeza, no sé qué? Estaría actuando sin conocimiento. Este tipo de potestades no se les ata, se les resiste. Así es. Tomo mi posición de guerrera y te resisto en el nombre de Jesús. Ahora te resisto. ¿Qué es lo que me hace permanecer en esa resistencia y permanecer en esa posición? Mi integridad como hijo de Dios, que es lo que tengo que cuidar. Porque es que hay gente que habla muy bonito en el altar, pero la vida de ellos no tiene nada que ver con la conexión con Dios. Así es. Hay gente que tú hablas, yo me sorprendo y lo he visto mucho en medio de entrevistas y de cosas. He tenido la oportunidad de conocer personas que tú los ves y hablan de Dios de una manera que tú dices, wow, qué bonito. Pero cuando tienes la oportunidad de acercarte a esa persona dices, no conoce a Dios. Qué triste. No conoce a Dios. Ves el rechazo, la falta de amor de Dios en esa persona. Entonces tú dices, qué bonito sería que esta persona conociera al Dios que predica, porque ante la cámara predica un Dios que no conoce. Wow. Es impresionante. La otra pregunta que quería hacerle también sobre los 3 espíritus que usted ha venido mencionando, que es revancha, retaliación y ataques, ¿verdad? Ataque, contraataque. Contraataque. Estos 3 espíritus, ¿qué forma nosotros podemos, después de una guerra espiritual, atarlos? O sea, ¿cómo se atan estos 3 espíritus? Estos espíritus, ellos se dejan atados ahí en el momento en que se culmina la guerra, porque ellos van a salir a perseguirte, ¿sí? Son rastreadores, como esos perros sabuesos que van detrás de la... ¿Se has visto que le ponen al perro algo para que siga su presa? Exactamente es igual. Obviamente, ataque, venganza y contraataque es por la guerra que se acaba de librar, la guerra que se acaba de presentar, ¿cierto? Entonces dicen como que bueno, vinieron, nos sacaron de la casa que era de nosotros, nos hicieron esto, pasó esta que no esperábamos, esta revolcada que hubo pues, y entonces ahora tenemos que ir a seguirlos, porque no se pueden ir así. Pues imagínate, que tú lleves 20 años viviendo en una casa y que venga alguien en 5 minutos y te diga, bueno, te tienes que ir. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a ir a buscarte. Lo que debes hacer es eso, atarlos antes de que te vayas tú
lo atas, los echas fuera de tu camino, de tu casa, no te siguen, se borran las huellas físicas y espirituales, no hay rastro en el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante, es muy importante. Usted mencionó algo al inicio de esta entrevista o a mediado de la misma, Sí. que cuando usted hacía guerra espiritual sin conocimiento, usted terminaba enferma, Sí. ¿verdad? En estos tiempos hemos podido ver que muchas personas que ministran guerra espiritual terminan enfermas y a nivel personal, me he preguntado siempre, es como una contradicción, porque se supone que el guerrero se va a desalentar, porque si cada vez que hago guerra espiritual, pues me enfermo, pues mejor no la hago. Entonces, acá sería que esto pasa por una falta de conocimiento o porque no ata estos espíritus que mencionamos anteriormente. Sí, uno la falta de conocimiento. Si le falta conocimiento no va a atar nada, va a dejar eso libre. Sí, eso. Pero hay algo que me llama la atención que tú dices, bueno, la persona va a decir, no, si me voy a enfermar no lo hago. No, el que tiene ese don de liberación, ese llamado, a él lo saca, lo jala al llamado a enfrentarse con el enemigo. Hay demonios o hay entidades que son tan grandes, que cuando están al lado tuyo tú temblarías. Sentirías que te derrites. Pero ese llamado, esa unción de liberación que está dentro de ti, te mueve y te saca. En ese momento se te olvida que si es grande, no, más grande es el que está en mí. Y cuando tú ya te mueves en esa autoridad de Cristo, es muy difícil que retrocedas. Por el contrario, entre más grande es eso, más grande es la presa, entonces voy detrás de ella. Wow, impresionante. Pastora, y estas personas que temen al mundo espiritual, cristianos que dicen, yo no me meto con el enemigo para que el enemigo no se meta conmigo, yo no voy a seguir espiritual porque tengo miedo y no quiero que vayan como en contra mía. ¿Qué pasaría con estas personas? O sea, ¿cuál sería su consejo a estas personas? Todo creyente en algún momento de su etapa como creyente se tiene que enfrentar con el temor. Existe un valle que se llama el Valle del Temor. Y es donde la gente se puede capacitar en guerra. Yo conozco gente capacitados, llenos de talleres, de seminarios, manos derechas de gente, de guerreros, pero nunca han podido reprender un demonio. Wow. Porque el temor es tan grande que lo oprime. Yo te decía hace rato en otra entrevista que el temor es una de las cosas que yo pienso que lo ataca más el enemigo al ser humano. No hablemos de creyentes, hablemos de todo el ser, de toda la humanidad. Lo que más ataca al ser humano, yo diría que es el temor, en cualquier aspecto. En cualquier aspecto. El temor no te deja avanzar. El temor te estanca, te fracasa, te lleva al fracaso porque te deja ahí estancado. No puedo moverme. Pero cuando conoces la autoridad en Cristo Jesús, ¿quién eres? Porque dice la palabra que sentados juntamente en las alturas, así sentados con Cristo, tenemos la autoridad, amén, el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado mediante el sacrificio de amor que hizo en la cruz del Calvario. Y recuerde siempre, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, que te habla de que los decretos y los actas del infierno fueron expuestos allí en la cruz del Calvario, dándonos que el poder y la victoria en Cristo Jesús. Amén. Cuando recuerdas quién eres, porque es que hay cristianos que no tienen identidad, todavía no saben cuál es su origen. ¿Sí? Si tú sabes quién es Dios y la autoridad que tienes en Cristo Jesús, que Cristo venció la muerte con poder y gloria, vas a poder entrar y a operar en esa autoridad, en ese poder y en esa gloria. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que comprendamos eso. Para salir del temor hay que reconocer tu origen, quién eres. ¿Por qué tienes autoridad? La autoridad la tienes es en Cristo Jesús, que ya venció la muerte con poder. Amén. Cuando tienes eso, cuando ya conoces quién eres tú como hijo de Dios, no tienes que tenerle temor. No existe, mira, escúchame bien, no existe demonio, ni tamaño, ni rango, ni nombre, ni brujería, ni hechicería que se pueda sostener ante el poder de un Cristo resucitado, que es el que predicamos. Amén. Pastora, otro punto que quería también comentar con usted para que usted pues nos dé conocimiento sobre esto. Usted sabe que hay personas que dicen aquí hay una guerra y se meten a esta guerra. Sí. Aquí hay otra guerra y se meten a otra guerra. Y están como buscando cada guerra en dónde entrar.
ese tipo de personas, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se le puede aconsejar? Que dicen de repente, ven aquí a mi casa ahora que tengo un demonio, corren aquí, ven a mi casa ahora que tengo otro y corren aquí, y parecen correcamino, de casa en casa, de iglesia a iglesia, lugar a lugar, sin una legalidad, obviamente, para poder entrar en lo que es la guerra espiritual. ¿Qué se le recomienda a este tipo de personas? Bueno, este tipo de personas yo diría que les falta formación, les faltó pastoreo, les faltó formación. Porque lo primero que el pastor le va a enseñar, uno es que debe estar sujeto a su iglesia. Y un pastor que tiene sus ovejas ahí sujetas a su autoridad, la autoridad en Cristo Jesús, no te va a dar permiso de andar de casa en casa. Nosotros que ministramos liberación, no podemos andar buscando los endemoniados. Ese trabajo no es de nosotros, no. Nosotros no estamos buscando a los endemoniados. Los que son cautivos deben anhelar y buscar ellos la liberación. ¿Sí? Nosotros no andamos buscando a la gente en las casas. Ellos son los que por decisión propia tienen que venir y buscar la liberación. ¿Sí? Porque nos podemos meter en territorios ajenos que legalmente no podemos entrar porque tienen puertas abiertas. Nosotros con mi esposo tenemos una escuela de liberación y una iglesia también donde formamos guerreros de liberación. ¿Y qué se le dice a la gente? Ahí se ministran liberaciones, se están sacando más o menos 800 y algo de liberaciones semanales virtualmente. Pero ¿qué se le manda a hacer a estas 800 personas? A ordenarse primero para poder recibir liberación. ¿No está casado? Vaya, cásese. Si está en fornicación, apártese de la fornicación y cásese. O si está soltero, guárdese y consérvese para Dios, porque con una puerta de esas abiertas no se le puede ministrar liberación, ¿cierto? ¿No se congrega? Congréguese, porque tiene que estar bajo una cobertura espiritual para poder recibir liberación. No podemos estarle reprendiendo demonios a alguien que no se congrega en ninguna parte, que no está bajo ninguna cobertura espiritual, ¿sí? O sea, todo es una legalidad. No diezma, bueno, cuando se va a reprender el demonio de las finanzas, va a decir, no, estas finanzas de él me pertenecen a mí porque él no diezma. Él tiene que ir a su congregación, allá donde está su pastor, y llevar su diezmo. Que no, pastora, que es que yo no gano millones, que yo no tengo mucho. No, es que así sea un peso. Ese peso quiere decir que es obediente delante de Dios. Mire, aquí llevo mi diezmo, que es mi muestra de obediencia delante del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Le pedimos que se ordene en todas estas áreas que son necesarias para poder legalmente después ir y decirles, se van, abandonan esa vida. Pero el que no está ordenado, el que está, como dices tú, de casa en casa buscando a quién liberar, es una persona que no tiene formación, no la tiene de parte de su pastor, de su líder. Así que yo le revisaría. Mire bien dónde se congrega, qué está recibiendo, qué enseñanza le están dando, porque no se puede entrar a operar en territorios ajenos. Wow. No con puertas abiertas. Impresionante. Pastora, y en sus comienzos, en algún momento, ¿usted recibió algún tipo de venganza, retaliación, revancha por, en falta de conocimiento, como usted nos venía diciendo, haya usted ministrado liberación a alguien con puertas abiertas? Claro que sí, eso nos pasa, yo creo que a todos. Todos tenemos alguna experiencia así en algún momento. En algún momento en Colombia fui a una zona que es muy delicada, se llama Arauca esa zona en Colombia, y se ve mucha brujería, mucha hechicería, o sea, hay de lugares a lugares. Y me fui para allá, estuve como una semana allá ministrando. Y en mi casa se estaba viviendo una batalla campal terrible. Entonces, lo que yo te digo, la falta de conocimiento, pero en medio de todo vi la misericordia de Dios, porque el enemigo quiso venir a mi casa a tocar la vida de mi hijo, mas Dios lo guardó. Hoy en día entiendo que fue una retaliación. En ese momento no lo entendía, solo decía, ay Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Cierto? Pero la verdad fue una retaliación por no atarla y reprenderla en el momento de la liberación. A veces nos pasa que hay gente que nos miente para que se le ministre liberación. Hay gente que te dice, no, yo estoy casado y no está casado. Sí. No, yo estoy en santidad y no está en santidad. Sí. ¿Sí? Pero cuando se ministra la liberación también esas cosas salen.
Recuerde que también somos profetas y ahí el Señor saca el pecado y lo expone. Hay gente que llega a veces a nosotros y nos dice, el otro día tenía el caso de una joven que vino a buscar liberación, pasó con mi esposo, se le ministró y no se manifestó nada, no sucedió nada. Cuando se sienta conmigo, el Señor empieza a tocar y a sacar lo profundo que está en ella, amén, para saber qué estaba pasando. Y tenía prácticas de desdoblamiento y un montón de cosas que, bueno, no califica para una liberación. Práctica de Desdoblamiento. Desdoblamiento es proyecciones astrales. Astrales, así es. Entonces, con todas estas puertas abiertas, pues, lo que puede hacerte es daño, ministrar una liberación con ese tipo de puertas abiertas. ¿Y qué pasa en el momento de liberación cuando alguien, pastora, viene a pedir liberación y su familia viene de brujería, hechicería y vamos a decir un hijo viene a buscar liberación ya mayor, adulto y demás, pero su padre practica ocultismo, vudú y demás? Esto es muy importante porque hay personas que a veces sin conocimiento se meten también en este tipo de problemas. Y esa persona, ese muchacho, tiene 5 demonios bajo su cuidado, que lo están guardiando, que son su cobertor, ¿verdad? Enviado por su papá o por su mamá. En el momento que se ora por liberación, el Señor muestra esta situación. ¿Qué se hace en esa ocasión? Mira, yo en lo que he aprendido es de la siguiente manera. Primero, la persona tiene que aceptar a Cristo, empezar a vivir una vida para Dios, a separarse de las cosas que lo separan de Dios, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Dejar como un tiempo que esta persona empiece a avanzar en los caminos de Dios y a evolucionar. Cuando ya la persona decide cerrar las puertas de él mismo, cerrar las puertas al pecado, entonces ahí sí podemos empezar a hablar de ese tipo de demonios guardianes que fueron asignados para esa generación, porque ese no va solo detrás de eso, sino de los hijos de ese y de los hijos, y hasta 4 generaciones. Se reprenden, pero la práctica de santidad de esa persona es la que va a hacer que esto se aleje, y la renuncia. Hay liberaciones que son tan tremendas o hay ligaduras tan fuertes que la persona tiene que ir a una audiencia espiritual, a corte espiritual y cortes celestiales. ¿A qué? Y pedir perdón por los pecados cometidos por esos ancestros suyos que practicaron en algún momento el ocultismo, ¿sí? Satanismo, ocultismo, brujería, hechicería, y pedir perdón por cada persona a la que le causaron daño, porque estas personas de su pasado, esos ancestros suyos dañaron a otras vidas, familias, ¿sí? Probablemente mandaron personas a la presencia de Dios antes de tiempo, ¿sí? Entonces hay que pedir perdón. El tema del perdón y el verdadero, el arrepentimiento genuino es ese, cuando me limpio no solamente yo, sino todos mis antepasados, ir y decirle, Señor, perdona, no solo perdona mis pecados y los de mis hijos, sino de mis generaciones anteriores. Aleluya. Pastora, para finalizar ya esta entrevista, quiero hacerle esta última pregunta, ya que en estos tiempos estamos viviendo esas situaciones. Y es que brujos, hechiceros y demás han venido a Cristo y se han arrepentido y se han convertido. Bien, gloria a Dios. Pero sus brujerías, o sea, los trabajos que hicieron antes de venir a Cristo, trabajos de brujería, trabajo de amarre, todo tipo de trabajo, de suerte, de muerte y demás, están en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero anteriormente ellos hacían ese tipo de trabajo, fueron activados ese trabajo en el mundo espiritual, asignaron un demonio específico para este tipo de trabajo y para la persona en específica, personas que ya no están o personas que vivieron las consecuencias de este tipo de trabajo, están en miseria, escasez y demás. El brujo se convirtió, se bautizó, está en Cristo Jesús. Debe de también tomar una audiencia ante la corte celestial y deshacer todo lo que en el mundo espiritual está activado. Sí. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, lo va a llevar a hacer eso sin que nadie se lo pida. Porque de solo pensar el daño que le causaste a esas vidas, a esas personas, te va a llevar
Y el enfrentamiento a la cruz, al sacrificio de Jesucristo, de amor por nosotros, te va a llevar a pedirle perdón a Dios y a empezar a orar e interceder por esas personas, que el Señor las bendiga, que el Señor les ayude. Y si tiene una plataforma como esta y tiene la oportunidad de hablar y pedir perdón, yo lo haría. Wow. El arrepentimiento genuino lo lleva a eso. Wow. Entonces podríamos decir que esa brujería, esa hechicería, esos trabajos no quedaron como muertos, sino que de una manera u otra siguen ejerciendo algún tipo de influencia si no se desactiva o si no se ora para culminarla, por así decirlo. Sí, pero yo pienso que en ese caso el tema de los ángeles sería indispensable enviar los ángeles a que saquen todos esos entierros, todos esos trabajos que se hicieron en algún momento con esos nombres de esas personas, todo el daño. Yo he tenido la oportunidad de que a mí se me han entregado brujos con sus altares completos y de sentarme a conversar con ellos después de darnos el Señor como la victoria y su derrota total, porque vuelvo y les repito, no existe brujo, ni demonio, ni tamaño, ni rango, ni brujería, ni hechicería que se pueda sostener ante el poder de Jesucristo. Amén. Entonces, ellos entregan sus altares completos y cuentan sus prácticas, lo que han hecho, cómo pactaban las almas, cómo cada persona que va y les consulta está pactando su vida y sus generaciones. Porque uno de ellos me decía a mí, yo no los obligo, ellos han venido por su cuenta a traer su dinero y a pactar su familia y sus vidas. Cada persona que consulta a un brujo está pactando con Satanás su vida. Allá le van a pedir su fecha de nacimiento, su nombre, el nombre de sus hijos, de su primogénito. Ahí lo está pactando, ahí lo está entregando en cada práctica que está haciendo. Ellos no le están diciendo, ay, usted vino acá a entregar su hijo al diablo, usted vino a entregar su hijo al infierno. No, pero ellos ya han hecho esa oración de que cada persona que vaya a consultarles, su alma es entregada al enemigo. Es pactada. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de prácticas? Me contaban ellos mismos, personas que se han entregado, que han entregado sus altares, esos entierros quedan ahí, eso queda ahí. Hay que asignar ángeles que vayan y los saquen para que estas personas sean libres, sus almas vuelvan a estar en libertad. Wow. Impresionante todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Ha sido realmente un tema bastante sustancioso. Pastora, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar con usted. Si queremos seguirle, ¿por dónde se le puede seguir? Me sigue por YouTube como Pastora Quiñones, ahí me encuentra. Amén. Así que a ti recuerda compartir, dale like y comentar. Hasta una próxima. Shalom, shalom.